Tengan todos una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial desarrollado desde la Maestría en Administración Campo Finanzas, módulo de Metodología de la Investigación de la Universidad Cuauhtémoc. En este video tutorial con ustedes se encuentra realizando su presentación William Hernando Rocha Jacome, y el nombre de nuestra actividad es Problemas del Conocimiento, Perspectivas Metodológicas. Durante el desarrollo de este video tutorial, lo que buscamos es dar respuesta a un conjunto de preguntas relacionadas precisamente con algunos problemas del conocimiento y algunas perspectivas metodológicas que surgen del estudio de este como tal. Por ende, con este trabajo lo que buscamos es dar respuesta a algunas preguntas como ¿qué es investigar? ¿Cuáles son las finalidades de la investigación? ¿Qué diferencias existen entre la investigación social, la básica y la aplicada? ¿Qué es el objeto de investigación? ¿Qué son los métodos cuantitativo y cualitativo? ¿Y cuál es su reflexión sobre la importancia de la investigación? Por ende, iniciemos con nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué es investigar? Pues, para nosotros poder dar respuesta a esa pregunta en particular, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que la investigación como tal, ¿cierto? O sea, el hecho de investigar siempre tiene un valor agregado en la medida en que lo que se aprende es más que la simple suma de la información recolectada. Para apropiarse de un tema, la persona que investiga lo que hace es un conjunto de actividades que son propias de la acción de investigar, y dentro de estas actividades que le son propias, para apropiarse de un tema, lo que hace es buscar información, ¿no? Cuando uno está investigando, la actividad primaria que realiza es la búsqueda de información, y con esta información, ¿qué es lo que hace uno? Establece relaciones entre las piezas de información que vamos recolectando. También hacemos relaciones con las observaciones propias y posiblemente con el conocimiento que ya tenemos anteriormente recolectado o algunos elementos que ya conocíamos de un tema en particular. Y por qué no decirlo también con los prejuicios propios de la persona que investiga. Estas relaciones, por ende, dan contexto y sentido a lo aprendido y son parte del resultado de la investigación misma, ¿no? Que es básicamente la creación de valor agregado. Termina siendo inherente a la manera como las personas aprendemos un tema y marca el fin de la investigación ocasional. Por ende, cuando nosotros estamos investigando, lo que estamos haciendo es una opción, ¿no? Donde nos mantenemos en lo que se llama una relación entre, o lo que conocíamos cuando hablábamos sobre epistemología, una relación entre el sujeto y el objeto, que es lo que nosotros denominamos como la relación de conocimiento, ¿no? Entonces, por ende, siempre al momento de realizar una investigación, lo que vamos es a buscar información. Esa información, ¿por qué surge, cierto? ¿De dónde surge la idea de buscar esa información? Puede hacernos preguntas sobre algún fenómeno, o en este caso un objeto que no conocemos, o algún tema que queremos saber, queremos conocer. Tenemos el deseo de indagar sobre él, determinar cuáles son sus principales características. Entonces, por lo tanto, se establece esta relación de sujeto-objeto. Entonces, por ende, la acción de investigar no es otra cosa que buscar información y establecer relaciones entre los datos que vamos recolectando, los datos que ya conocíamos y con los prejuicios propios del investigador como tal.
Ahora, tenemos esta nueva pregunta que nos plantea cuáles son las finalidades de la investigación. Y podríamos especificar básicamente tres finalidades básicas de lo que es la investigación, ¿no? Ahora, es posible, ¿cierto?, manifestar o expresar que la producción de conocimientos como objeto de la investigación tiene por lo menos las siguientes finalidades que son fácilmente reconocibles. Son tres básicamente. ¿Cuál es la primera? Producir conocimientos por los conocimientos mismos. ¿Cuál es la segunda finalidad? Producir conocimientos por las consecuencias técnicas y prácticas que de ellos se puedan llegar a extraer. Y una tercera finalidad de la investigación es producir conocimientos como función de autorregulación de la vida social. Entonces, básicamente estos son los tres principales elementos que hacen parte de lo que consideramos como la finalidad de la investigación. ¿Para qué investigamos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros con el desarrollar investigación? Y podemos seguir dando respuesta a estas preguntas y pensemos en qué diferencias existen entre la investigación social, la básica y la aplicada. Como vemos, hay una relación inherente entre esta pregunta y lo que hablábamos hace un momento de la finalidad de lo que llamamos la finalidad de la investigación, ¿cierto? Porque si veíamos los fines de la investigación, precisamente lo que buscan es dar respuesta, ¿cierto?, a unos interrogantes con los cuales nosotros vamos a satisfacer unas expectativas y necesidades que son en sí mismos la creación de conocimiento por el solo hecho de obtener conocimiento, la creación también de conocimientos para darles una aplicación práctica que nos permita mejorar nuestras condiciones y calidad de vida, y también que nos permitan también una autorregulación propia de la vida como tal. Ahora, ¿qué diferencias entonces existen entre la investigación social, la aplicada, la básica? Recordemos que también hay unas distinciones que podrían ser cuando hablábamos sobre las clasificaciones de la ciencia y veíamos la clasificación que podía extraerse de Mario Bunge, que es una aproximación a una clasificación que había desarrollado Carl Gustav Hempel, filósofo alemán, donde hablaba de que las ciencias se podían clasificar o dividir teniendo en cuenta que hay unas ciencias que son formales y otras ciencias que son fácticas. Entonces, dentro de lo que nosotros llamamos como ciencias fácticas, tenemos una clasificación que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ende, cuando hablamos de investigación social, pues es investigación que se está desarrollando en el área de las ciencias sociales, ¿no? También veíamos en la clasificación de Bunge que tenía unas... dentro de su clasificación también incluía lo que llaman biosociales, las ciencias biosociales. Ahora, si hablamos de la diferencia existente entre estos dos elementos, miremos primero lo que habla sobre la ciencia social. Y aquí nos mencionan que cuando la investigación se aplica al campo de lo social, se habla de investigación social, como habíamos mencionado hace un momento. Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, investigación pura, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. Entonces miren que aquí ya estamos dando como un pequeño adelanto entre la diferencia entre investigación básica y investigación aplicada dentro del mismo campo que nosotros denominamos como ciencias sociales, porque obviamente también hay investigación básica y aplicada en las ciencias que conocemos como ciencias naturales.
Ahora, pero entonces, ¿qué es esto de investigación básica o pura y investigación también aplicada? Pues miremos inicialmente lo que llamamos nosotros como investigación pura o básica. Y es aquella que tiene como finalidad acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una determinada ciencia sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias. Es más formal y persigue propósitos teóricos en el sentido de aumentar los conocimientos de una determinada teoría. Y planteamos que existen dos niveles fundamentales de la investigación básica. Estos dos niveles son las investigaciones teóricas fundamentales y el segundo nivel es las investigaciones teóricas destinadas al conocimiento de algún aspecto de la realidad o a la verificación de hipótesis. Y cuando hablamos de investigación aplicada, conociendo la diferencia que pueda existir entre estas, pues la investigación de tipo aplicada, que obviamente guarda una íntima relación con la investigación pura o básica, teniendo en cuenta que esta es subsecuente a la anterior, ¿no? O sea, depende de ella. Vamos a trabajar con los datos e información que fueron obtenidos al desarrollar la investigación de tipo básica o teórica, ¿no? Y esta investigación de tipo aplicada lo que busca el conocimiento para la práctica, ¿no? O sea, para resolver problemas de la sociedad, para resolver necesidades, para satisfacer expectativas de las personas, ofreciéndoles soluciones a sus problemas. Entonces, le preocupa a la investigación aplicada la aplicación inmediata sobre la realidad antes que el desarrollo de teorías. No siempre se puede distinguir la finalidad de la investigación a través de la situación problemática. Ahora, un ejemplo es por la investigación que se realizaba hace mucho tiempo sobre mecánica cuántica o física cuántica, donde muchos opositores a la investigación en estos temas lo que se preguntaba era ¿para qué sirve hacer este tipo de investigación? ¿Qué significado tiene gastar miles y miles de dólares, de pesos, de euros, dependiendo de la moneda, en desarrollar teorías sobre este campo en particular? O sea, ¿en qué me resuelve esto los problemas a mí como ciudadano de una comunidad en particular? Eso eran como las quejas que existían en algún momento sobre la física cuántica, porque obviamente no aportaba en nada para mejorar el desarrollo de una comunidad en particular. Lo que se buscaba era desarrollar conocimiento desde un punto de vista teórico. O sea, lo que quiero saber es qué es esto, cómo funciona, de qué manera podría utilizarse en un futuro, qué ventajas me podría ofrecer, ¿cierto? ¿Qué desventajas también podría encontrar yo que se vislumbren de un determinado fenómeno que estemos estudiando? Pero posteriormente, cuando ya se tuvo un mayor conocimiento de lo que era la física cuántica, miren que las bases teóricas que fundamentaron toda esta disciplina en particular o toda esta área de la física permitió el desarrollo aplicado de investigaciones que permitieran mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces está la óptica, ¿no? Cada vez que se abre la puerta de un centro comercial, de un almacén, con un detector de movimiento, cuando se entra a un baño y se encienden las luces o se enciende el dispositivo para suministrar agua y lavarse las manos, o los procesadores que tienen los teléfonos inteligentes, los computadores, son fruto de la investigación básica que se hizo en mecánica cuántica o física cuántica. Por ende, vemos que a pesar de que hoy en día se hable sobre el bosón de Higgs, qué significado tiene construir un colisionador de hadrones
esas inversiones tan millonarias para determinar si existía una partícula denominada bosón de Higgs, de pronto hoy en día no se le vea la aplicabilidad práctica a esa investigación, pero en un futuro se verán los resultados de los descubrimientos teóricos que se han hecho basado en ese tema en particular. Y ahora, si nos hacemos la pregunta ¿qué es el objeto de investigación? Pues podríamos iniciar, para tener un concepto más claro de lo que es un objeto de investigación, pues hacer una distinción que ya habíamos visto en algún momento sobre los tipos de conocimientos que existen o los tipos de saberes, que eso va a depender de los autores que estén hablando sobre el tema, pero generalmente siempre se va a hablar de que hay unos conocimientos de tipo cotidianos o vulgares, hay otros conocimientos de tipo científico, otros conocimientos de tipo filosóficos, otros conocimientos de tipo religiosos, y estos conocimientos van a depender de múltiples fuentes, ¿no? De creencias, de la tenacidad, del desarrollo y acumulación de conocimiento, etc. Pero hagamos una breve distinción, por ejemplo, de algunas características del saber cotidiano. Y cuando hablamos de saber cotidiano, podríamos decir que el conocimiento en el saber cotidiano es inconexo entre sí, ¿no? O sea, no fue que surgió de un conjunto de pasos y procedimientos metódicos, etcétera, para la obtención de este tipo de conocimiento. Se adquiere, ¿no? Con el trato directo entre las personas y las cosas. Es espontáneo el saber cotidiano. Es el saber que se da en nuestra vida diaria. Es superficial, no sistemático y acrítico. No se reflexiona sobre él. Es más, en el saber cotidiano muchas cosas que se obtienen, ¿cierto? Al existir esas relaciones entre personas y cosas, se dan como verdades sentadas sin el mínimo escrutinio ni la mínima crítica. Está constituido por una yuxtaposición de casos y hechos. Se conforma con lo aparente, o sea, con lo meramente visible, no va más allá. No hay una investigación profunda del porqué de las cosas, de si lo que estoy viendo es real, lo que estoy escuchando es verdadero, etcétera, o el fenómeno que se está observando tiene algún grado de validez objetiva. Se adquieren con la experiencia cotidiana. Ahora tenemos el saber científico, que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Y dentro del saber científico tenemos que se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión de validez. Es el resultado de una tarea de investigación que se vale del método científico. Utiliza la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos y a una búsqueda intencionada, ¿no? O sea, porque hay una intención de obtener un conjunto de datos, de información, de conocimiento. Y relaciona de manera sistemática todos los conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito de la realidad. Entonces, cuando yo tengo claro algún conjunto de características, porque no son obviamente todas las que pueden existir, sino que son digamos algunas de las principales que puede uno poder observar o extraer del saber cotidiano y del saber científico, entonces también podemos hacer un paralelo entre lo que nosotros consideramos, hablando ya de obvio, de las dos surge conocimiento. Lo que pasa es que un conocimiento es vulgar, como se le llama, no desde el punto de vista peyorativo, o silvestre, que también se le llama este tipo de conocimiento, o saber cotidiano, que es un conocimiento, pero es de ese tipo, y al conocimiento de tipo científico. Entonces, básicamente, mucho del saber cotidiano tiende a convertirse en opiniones, ¿ya? En opiniones que muchas veces no están fundamentadas en la realidad. Y existe también lo que nosotros llamamos el conocimiento válido, ¿cierto? Porque el conocimiento válido
va a depender de que se haya realizado algún procedimiento metódico que permita dar pretensión de validez a ese conocimiento que estamos extrayendo luego de un proceso sistemático de recolección de datos, de procesamiento de los mismos, etcétera, etcétera. Entonces podemos hablar acá de conocimiento versus opinión. Y en primer lugar, el conocimiento es lo que los griegos llamaron como epísteme, ¿cierto? Tiene unas características básicas que también no son las únicas que tiene, sino que se han extraído como las principales. Y es que el conocimiento científico, ¿no? Porque aquí estamos el conocimiento validado, el conocimiento ya estructurado, que aunque pueda que no sea absoluto, ¿ya? Nos permite tener una mirada mucho más acertada de la realidad. Y dentro de estas características, el conocimiento tiene que ser universal, ¿no? Que una expresión que surja de un conocimiento validado mediante un conjunto de pruebas y métodos que puedan ser comprobados en una realidad específica tiene que tener los mismos caracteres de universalidad en otra realidad en el cual se ha implementado esta información. Por ejemplo, si yo hago una medición en China, esa medición debe obtener unos resultados muy similares en cualquier otra parte del globo terráqueo, ¿no? Y existirán características físicas que hagan que pueda tener algún grado de no similitud entre las variables que yo vaya a obtener, pero seguramente conozco las razones por las cuales no va a tener esa exactitud. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una medición en determinada altura, ¿cierto?, en una montaña con otro a nivel del mar, porque recordemos que estamos hablando ahí de presión atmosférica que influye en muchos resultados, como en la ebullición del agua, etcétera. Pero conocemos, tenemos datos, fórmulas, etcétera, que hemos adquirido mediante el conocimiento válido, que nos permiten extraer cuáles son estas pequeñas diferencias que se van a dar entre un conocimiento y otro, que es de carácter universal. Este conocimiento también es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar mayor y nuevo conocimiento que nos va a facilitar la resolución de problemas de la sociedad. Y tiene carácter de objetivo. Ya aquí vamos haciendo un preámbulo sobre lo que es el objeto, ¿no? Porque el conocimiento válido tiene carácter objetivo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el conocimiento surge de la aprehensión del ser del objeto. O sea, es cuando el sujeto en esa relación de conocimiento aprende mediante un conjunto de métodos las características, ¿cierto?, que tiene un objeto en particular. Ahora, cuando hablamos de opinión, que la mayoría de las opiniones surgen del saber cotidiano, ¿no?, etcétera, surgen de la experiencia individual. A esto los griegos lo llamaban como doxa. Y la doxa o las opiniones tienen unas características que son individuales, ¿no? Porque cada persona puede tener su opinión y no todas las opiniones van a ser válidas desde el punto de vista de que no todas van a aprender el ser del objeto, ¿no? No todas surgen de un proceso metódico, sistemático de investigación donde yo voy a eliminar muchas variables, etcétera, para poder llegar a extraer la fotografía que mejor represente al objeto, ¿cierto? Y es variable, ¿no? ¿Por qué es variable? Mientras que acá es de carácter universal, acá es variable, porque si estamos hablando de opiniones, 1.000.000 de personas, cada una puede tener una opinión diferente. Por lo tanto, cuando se habla sobre un tema en particular y están hablando de opiniones, pues pueden variar muchos entre uno y otro sujeto. Ahora, la opinión, aquí nos dice, se llama doxa, tiene estas características que es variable e individual. ¿Por qué? Porque es una elaboración subjetiva de la persona. Es una aprehensión defectuosa del objeto. O sea, la fotografía que está tomando
sobre un objeto de estudio no es la más válida o acertada según las características propias de ese objeto de investigación. Y no hay seguridad respecto de la objetividad de la aprehensión, ¿cierto? Porque obvio, yo puedo tener opiniones, pero si esas opiniones no están sustentadas, ¿cierto?, en variables que me permitan determinar la validez, ¿ya?, de esa opinión, ¿cierto? O sea, que no me permitan establecer qué conjunto de hechos, datos, pruebas, evidencias permiten establecer que esa aprehensión que yo tengo del objeto se aproxime a la realidad, entonces podemos decir que tiene carácter de tipo individual o variable y que no hay seguridad respecto a la objetividad de esa aprehensión que yo estoy haciendo del objeto que estamos investigando. Ahora, partiendo de esto, nosotros podemos establecer entonces que conocimiento y opinión son por completo opuestos. El conocimiento tiende a reflejar lo que el objeto es, ¿no?, su esencia, o sea, el ser del objeto. Mientras el conocimiento científico o conocimiento válido es obtenido mediante un proceso metodológico, sistemático, etcétera, de recolección de pruebas, de evidencias, de información, de datos, etcétera, las opiniones tienen carácter de subjetividad, ¿no? Son enunciados individuales, son enunciados variables que van a depender de un conjunto de sesgos, de dogmas, etcétera, que pueden estar dominando el pensamiento de una persona y haciendo que la opinión que está manifestando no sea una aprehensión acertada de la realidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen dos personas, cada una desde un punto de vista diferente, que observan una representación abstracta de las cantidades de las cosas que llamamos números, y obvio, desde la perspectiva en la que cada uno esté, pues va a tener una opinión diferente sobre lo que representa este símbolo. Ahora, ¿cómo podemos evitar que esto deje de ser una opinión y se convierta en un conocimiento? Pues investigando, ¿no? Porque nosotros podemos regresar y buscar quién dibujó ese símbolo, buscar a la persona que lo dibujó, etcétera, y luego que se encuentre a la persona que dibujó el símbolo, decirle qué buscaba usted representar con ese símbolo que dibujó, y esa persona va a decir, ese símbolo me representa es un 6. Entonces ya esta persona dejó de tener una opinión y su opinión se convirtió en un conocimiento válido. ¿Por qué? Porque hizo una investigación de hechos, etcétera, validó una hipótesis que tenía y obtuvo unos resultados de esa investigación, y dejó de ser una opinión y se convirtió en un conocimiento válido. Ahora, la opinión referencia a un objeto, no lo dibuja tal cual es. Por eso se dice que tiene fuerza de tipo subjetiva. Entonces, por lo tanto, aquí ya estamos viendo como una distinción inicial entre lo que es un objeto de investigación y lo que es el sujeto de investigación. Cuando nosotros hablamos de opiniones, tienen carácter subjetivo. Cuando hablamos de conocimiento válido, este es objetivo, y eso es lo que uno busca con cualquier conocimiento que esté recolectando, ¿no? Objetivarlo, convertirlo en un conocimiento que sea objetivo. Eso es lo que se refiere uno cuando habla de un objeto de investigación. Y cuando uno investiga, lo que está es tratando de emitir un concepto o de dibujar un fenómeno o un objeto lo más parecido a la realidad. Entre más se aparezca la realidad, los datos que yo estoy obteniendo al investigar cualquier tipo de fenómeno, lo que estoy obteniendo es el objeto de investigación, o sea, es un conocimiento objetivo. Ahora, siguiendo y para responder todavía con qué es el objeto de investigación, pues
ya que sabemos qué es conocimiento, qué es una opinión, pues el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento válido versa siempre sobre objetos. Y el objeto es todo aquello hacia lo cual nuestra conciencia se dirige o puede dirigirse. Entonces, un objeto de investigación puede ser una silla, una persona, una montaña, etc. ¿Y cómo nos relacionamos y nos enfrentamos al objeto? A través de nuestros propios actos, ¿no? Cuando nosotros vemos, cuando deseamos algo, cuando imaginamos, cuando recordamos, cuando pensamos, estamos estableciendo una relación con un objeto de investigación, con algo que queremos conocer, ¿cierto? Y ahora, los objetos no son solamente elementos materiales, como veíamos hace un momento, sillas, personas, montañas, etc. También un objeto puede ser anhelos, sentimientos, emociones, recuerdos, esperanza, etc. Entonces, por ende, un objeto es todo aquello que está ante el sujeto, ¿no? O sea, que se presenta ante el sujeto cuando hablamos de esa relación de conocimiento entre el sujeto, que es el que investiga, y el objeto, que es aquello que queremos conocer y queremos hacer una aprehensión de las características de ese objeto como tal, hacia lo cual el sujeto se dirige o puede dirigirse, hacia el cual el sujeto se enfrenta o puede enfrentarse. Ahora, hay tipos de objetos físicos, como veíamos hace un momento, que son todos aquellos que nos rodean. Se caracterizan por ocupar un espacio y captar el tiempo, o sea, por tener corta duración en el espacio y sufren variaciones, cambios o destrucciones con el tiempo. Técnicamente los llamamos temporoespaciales y al cambio de venir. Y hay objetos psíquicos, que son aquellos que se realizan en nuestra conciencia: alegría, rabia, tristeza, exaltación. Lo psíquico es todo lo que ocurre en nosotros a nivel de reacciones químicas y eléctricas generadas por el cerebro. Recuerdos, imaginaciones, deseos, sentimientos, percepción, instintos, anhelos, reflexiones, pasiones, odio, etc. Estos hechos no están en el espacio, no tienen extensión, no son materiales, carecen de sonido, calor, olor, sabor, peso, y se caracterizan por hallarse en el tiempo porque sufren cambio, nacen y terminan. Teniendo claro que es un objeto de investigación, ¿cierto? Y que eso es lo que nosotros buscamos cuando realizamos cualquier tipo de investigación científica, es obtener una aprehensión del objeto de investigación. Esa aprehensión obviamente puede hacerse por distintos métodos, ¿no? Puede hacerse por métodos que se apoyan más en lo que llamábamos las ciencias naturales, y métodos que se apoyan más en lo que nosotros llamamos como las ciencias de tipo sociales. Ahora, si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿podemos identificar entre las perspectivas filosóficas que han generado y acompañado en su desarrollo a la investigación visiones lo bastante generales, coherentes y operativas como para poder atribuirle la categoría de paradigma? ¿Qué respuesta podríamos darle a esa pregunta? Pues la respuesta obvia es sí. O sea, existe todo un conjunto de perspectivas filosóficas que durante el desarrollo de las mismas han permitido sentar las bases de lo que nosotros conocemos como paradigmas y que le dan fundamento a lo que son los métodos de investigación que vimos hace un momento en la presentación anterior, que son los métodos cuantitativos de investigación y los métodos cualitativos de investigación. Ahora, estos métodos en particular
surgen básicamente de lo que se llama la relación de conocimiento que existe entre el sujeto que investiga y el objeto, ¿cierto? Que es lo que el sujeto quiere conocer. Ahora, cuando nosotros establecemos un método que se apoya, o ese método, miren cómo tiende a denominarse, ¿no? Método positivista o el positivismo, que esto no tiene nada que ver con la nueva tendencia de la psicología llamada como psicología positiva, ¿cierto? No tiene nada que ver. El positivismo tiende entonces a llamársele también como método cuantitativo y también se le denomina como objetivismo. ¿Por qué? Porque este método en particular parte de la premisa que en la relación de conocimiento entre sujeto y objeto, la prelación siempre la tiene es el objeto. O sea, que la existencia de un objeto es independiente a la existencia del sujeto. O sea, puede que el sujeto no exista, ¿cierto? Que no haya conocimiento de él como tal. Pero el que no existe un sujeto no hace que deje de existir el objeto. El objeto hace parte de la realidad misma, independientemente de que exista un sujeto en particular. Por ende, cuando ustedes observan como estamos hablando de la perspectiva metodológica en las ciencias sociales, de aplicabilidad de lo que eran las ciencias naturales, pero desde un punto de vista social, a la aplicación de la forma en la que se hacía ciencia en las ciencias naturales, hecha en las ciencias sociales, se le acostumbra a llamar como positivismo, ¿no? Entonces estos son más expresiones surgidas de Durkheim, de Augusto Comte, que fueron los que le dieron como cimiento a la versión positivista de las ciencias sociales, o sea, ciencias naturales aplicadas desde las ciencias sociales, ¿no? Ahora, este tipo de manifestación se basa más que todo, o su punto de partida filosófico es el empirismo, ¿cierto? Que el empirismo, recordemos que era el que manifestaba que el conocimiento se obtiene por medio de las experiencias, y también basa su posición en lo que era el realismo, que era el realismo aristotélico, ¿no? Cuando hablábamos del ser, de su esencia, de que las cosas existen independientemente de la existencia de un sujeto, etcétera. Que cuando algo es un acto en potencia, recordemos todo el postulado aristotélico sobre el realismo. Entonces, tanto el realismo como el empirismo vienen a ser la base sobre la que se sustenta lo que es el método cuantitativo o positivismo u objetivismo. Sin embargo, cuando en la relación de conocimiento prima el sujeto sobre el objeto, o sea, que la existencia del objeto va a depender de la existencia del sujeto, porque es el sujeto el que construye la realidad, entonces a esta concepción de pensamiento o paradigma se le denomina como interpretativismo o método cualitativo o subjetivismo. ¿Por qué subjetivismo? Porque obviamente la aprehensión de ser del objeto va a depender ¿es de qué? Del sujeto, porque para esta postura en particular es el sujeto el que construye la realidad. Por eso el constructivismo de Kant, etcétera, y de los posteriores autores en la escuela pedagógica que hablan sobre Piaget, Ausubel y todos estos autores, Vygotsky, son de la escuela constructivista basado en los fundamentos de Kant, y esto es más que todo la concepción de que es el hombre, es el sujeto el que construye la realidad. Recordemos cuando hablábamos de la crítica que hacía Kant a la razón pura y también a la crítica que le hacía al empirismo o a la razón práctica, que él
desarrolló toda una temática nueva donde unió muchas perspectivas del empirismo y muchas perspectivas del racionalismo y los construyó en una nueva teoría donde él hablaba de el fenómeno, ¿cierto? Recordemos que son un caos de impresiones que llegan al sujeto por medio de los sentidos, eso es empirismo, y luego el sujeto, en lo que nosotros llamábamos unas manifestaciones a priori, y luego en aquellos elementos del entendimiento, lograba crear, ¿cierto? Basado en ese caos de sensaciones, él lograba construir una imagen de la realidad a la cual llamaba fenómeno, pero que el sujeto no era capaz de conocer la realidad en sí misma, y esa realidad en sí misma él le daba nombre de noumeno. Entonces estos son postulados kantianos aplicados posteriormente que vienen a ser base para estas metodologías, ¿no? Ahora, estos se basan en el racionalismo, ¿no? Recordemos el racionalismo del señor René Descartes, y también del idealismo platónico, ¿no? Recordemos también de las concepciones idealistas del señor Platón. Estas son las bases para el pensamiento en la metodología de tipo cualitativa. Por ende, si nosotros abordamos este tema en particular, cuando nosotros vayamos a determinar si de X o Y tipo de método, cuál es el que yo debo utilizar para la aplicación práctica al investigar un objeto en particular, pues puedo analizarlo desde tres cuestiones de fondo, y esas cuestiones son la cuestión ontológica, que es la esencia de las cosas, la que se hace la pregunta: ¿existe la realidad? La cuestión epistemológica, que es la basada en el conocimiento, dice: ¿esa realidad es conocible? Y la otra cuestión es la metodológica, que es la que se refiere al método. ¿Cómo podemos conocer esa realidad? Si nosotros abordamos el método cuantitativo, que es un empirismo clásico o positivismo, pues desde la cuestión ontológica se puede plantear que el método cuantitativo se basa en lo que le denominan como un realismo ingenuo, ¿no? Que nos dice que existe una realidad social, porque aquí estamos hablando obviamente de ciencias sociales. Existe una realidad social objetiva que es externa al hombre, ya sea este el estudioso o el objeto de estudio, y esta realidad es conocible en su esencia real. Desde la cuestión de tipo epistemológica, el método cuantitativo es dualista y objetivista, o sea, se basa en leyes naturales. El estudioso y el objeto estudiado se consideran entidades independientes, o sea, hay un dualismo. Y el estudioso puede estudiar el objeto sin influir en él o recibir su influencia, o sea, se dice que existe algún grado de objetividad. Y desde la cuestión metodológica nosotros podemos decir que el método cuantitativo es experimental y manipulador o manipuladora, esta concepción metodológica, porque el modo de proceder inductivo y que plantea principios generales a partir de casos particulares observados, y la formalización matemática, que aunque no siempre es viable, representa la aspiración fundamental del científico de tipo empirista. Y si nosotros abordamos el método cualitativo o paradigma interpretativo de la investigación, pues su cuestión ontológica se basa sobre el constructivismo y relativismo, o sea, de las realidades múltiples. Que el constructivismo, el mundo es susceptible de ser conocido, es el del significado atribuido por los individuos, y relativismo, que estos significados, estas construcciones mentales varían entre los individuos, e incluso cuando no son individuales, sino que son comunes a grupos de individuos, varían entre las diferentes culturas. En la cuestión epistemológica hay un no dualismo y no objetividad. ¿Por qué? Porque partimos de tipos ideales, ¿cierto?
enunciados de posibilidad. Tiende a desaparecer la separación entre estudioso y objeto de estudio. Recordemos que en el método cuantitativo se sustenta en el objeto porque dice que el objeto existe independientemente del sujeto. O sea, son dos entes diferentes, por eso se le llama dualismo. Pero en esta parte no hay una distinción entre el sujeto y el objeto, porque se supone que es el sujeto el que construye la realidad. Por lo tanto, no hay dualismo en esta concepción interpretativista de la investigación o método cualitativo. Y por último, en su cuestión metodológica, se ve lo que se llama la interacción empática entre el estudioso y lo estudiado. La interacción entre el estudioso y lo estudiado en las fases empíricas de la investigación ya no se considera negativa, sino que por el contrario representa la base del proceso cognitivo, porque en la investigación de tipo cuantitativa lo que se busca es ser lo más objetivo posible, o sea que no exista una influencia del investigador sobre el objeto de estudio. Recordemos que estamos hablando aquí de ciencias sociales, que lo que el investigador cuantitativo de ciencias sociales va a hacer es investigar elementos sociales, que en otra cosa es a personas desenvolviéndose en un contexto determinado. Por lo tanto, si la metodología es cuantitativa, lo que se busca es que exista el menor grado de influencia posible del investigador sobre el objeto de estudio. Acá en la investigación cualitativa no se ve de forma tan negativa esta interacción entre el estudioso y lo estudiado, ¿no? Sino que se considera que hace base del proceso cognitivo como tal. Ahora, si hacemos entonces una representación rápida con algunas variables sobre el positivismo y el relativismo, pues podemos ver que la visión del mundo del positivismo es absoluto y objetivo, mecánico. El relativismo es relativo y subjetivo, es más dinámico. El investigador y objeto investigado es independiente, imparcial. Aquí es dependiente del investigador en el cualitativo. Según el objetivo que buscan, el método cuantitativo busca explicar causas. El método cualitativo busca comprender hechos o fenómenos. El abordaje que se realiza cuantitativo es experimental generalmente, aunque no siempre lo es. Y en el método cualitativo es etnográfico, entre otros de los abordajes que se realizan, ¿no? El método deductivo e inductivo, el investigador en el cuantitativo se distancia, el investigador en el cualitativo se sumerge en el objeto de investigación. El criterio de investigación que busca el método cuantitativo es la validez, el método cualitativo es la fidedignidad. El empleo de conceptos en el método cuantitativo son medibles, ligados a la teoría. En el método cualitativo buscan captar los significados. Las formas de los datos son numéricas según lo cuantitativo en el método cuantitativo y descripciones textuales en el método cualitativo. El método de análisis, prueba de hipótesis, normalmente en el método cuantitativo, porque recordemos que hay investigaciones desde el punto de vista exploratorias o descriptivas que no requieren la formulación de hipótesis. Y en el cualitativo es la evidencia heurística, ¿no? El tipo de hallazgos, relaciones entre variables establecidas a partir de la teoría formal ya existente en el método cuantitativo. Y en el método cualitativo son interpretaciones de la realidad social según el dinamismo social. Y la relación con la teoría, el método cuantitativo busca validar teorías, el método cualitativo busca formular teorías. Y por último, ¿cuál es su reflexión sobre la importancia de la investigación?
Pues podríamos decir que a través de la historia del ser humano y el desarrollo de las habilidades cognitivas, este dejó de responder únicamente a las experiencias del entorno de manera intuitiva e instintiva y comenzó a hacerse preguntas sobre el porqué de las cosas. Buscó dar respuesta a los principales problemas que amenazaban su supervivencia y encontró la forma de estandarizar métodos que le permitieran suplir sus necesidades y responder a las expectativas. Ahora, la importancia de la investigación científica radica en la posibilidad que nos otorga de poder realizar un proceso de cuestionamiento e indagación sistemática y metódica que, haciendo uso de conocimiento objetivo previo, ordenado en un cuerpo teórico determinado, tiene como finalidad generar un nuevo conocimiento objetivo que contribuya en el avance de la explicación y transformación de algún área específica de la realidad. En otras palabras, la investigación científica, como proceso de trabajo intelectual crítico, sirve de base para el continuo desarrollo de la humanidad, ¿no? Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que la investigación como tal establece los hechos básicos que constituyen el punto de partida de cualquier conocimiento científico y de cualquier actividad humana. También podemos expresar que la investigación amplía y profundiza la información acerca de los fenómenos que el hombre necesita conocer para una correcta orientación de la vida social, de su trabajo productivo y de su quehacer cotidiano. Y como otra posible reflexión podríamos establecer que la investigación busca la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos para la satisfacción de las necesidades y los problemas vitales de la sociedad. Y si lo vemos también desde otro punto de vista, por ejemplo el del método que acabamos de observar, pues nosotros podríamos establecer que la selección del método que nos ofrece la investigación puede partir de considerar y de determinar qué aspecto de la realidad le permite adentrarse a un investigador con más seguridad en su objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, si los aspectos se relacionan con el ordenamiento social y las dimensiones objetivas, la estrategia más indicada va a ser la investigación de tipo cuantitativa. Pero si el objeto que queremos investigar se refiere a la realidad subjetiva, la estrategia para iniciar la observación y desentrañar la información que pueda revelar más fielmente los patrones que la organizan es la cualitativa. Entonces miren que independientemente de la mirada que se tenga sobre una perspectiva en particular, dependiendo, ¿no?, de los aspectos que se van a investigar y la relación que tienen con dimensiones objetivas o dimensiones subjetivas, pues tengo dos opciones para hacerlo, ¿no? Si mis dimensiones son de tipo objetivas, pues lo ideal es hacer investigación de tipo cuantitativa. Pero si el objeto que voy a investigar se refiere a una realidad de tipo subjetiva, como la percepción que tiene determinado grupo de un fenómeno en particular, entonces el método más indicado sería el método cualitativo. Por ende, hemos podido establecer un conjunto de elementos o parámetros sobre este tema tan apasionante en particular, ¿no?, que era sobre la investigación. ¿Qué es la investigación? ¿Qué función tiene la investigación para nosotros? ¿Qué es un objeto de investigación? ¿Cuáles son los métodos cualitativo y cuantitativo? ¿Qué es lo que representan, no?
y hemos podido extraer, por lo tanto, este conjunto de conocimientos y poder ampliar aún los que ya teníamos como base sobre este tema en particular. Por ende, y no siendo más por el día de hoy, damos por terminado este video tutorial, esperando que haya sido de su agrado y que el conjunto de expresiones que buscaban dar un marco general sobre el conjunto de preguntas desarrolladas en este trabajo en particular hayan quedado lo suficientemente claro y sean base para una mejor comprensión de estos temas en particular. Sin otro tema que nos aborde por este momento, que tengan un feliz resto de día y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Hasta luego!